Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a ver el práctico 3. Práctico 3 nos habla de lo que son los números racionales, más conocido como fracciones, ¿sí? Pero en realidad los números racionales no solamente los podemos ver como fracciones. Los más usuales que nosotros conocemos son los números decimales, que los usamos mucho con el dinero, ¿sí? Nosotros, nuestra moneda es el peso, pero si bien hoy valen muy poco, sabemos que muchos precios no son enteros, o sea, no son pesos enteros, sino que aparte tienen un componente eh, decimal, que sería la parte de los centavos, ¿sí? A veces, sobre todo en los supermercados, nosotros vamos a comprar algo que sale, por decir, 43 pesos con 25 centavos. Bien, eso es también un número racional. Y otra forma que conocemos también los números racionales es cuando se usan porcentajes para definir una determinada proporción. Entonces, bajo esos números que ya conocemos, vamos a ver cómo se componen estos. Nosotros, como dijimos, los números racionales provienen de una ración, de una porción, donde está compuesto, acá tenemos un ejemplo de una fracción, por dos números. Pero, vamos a hacer la aclaración, esto en realidad es un solo número, ¿sí? Que se lee como 7 octavos. El número que tenemos arriba lo llamamos numerador y el que tenemos abajo es el denominador. ¿Qué puede representar esto? Podemos decir que 7 de cada 8 alumnos tienen buenas notas en matemáticas, por ejemplo. O que, en este caso lo vemos bajo una representación gráfica, esto puede ser, por decir, un chocolate. Entonces decimos que si el chocolate está dividido en 8 bloques, aún conservo 7 de esos 8 bloques. Bien, entonces, si nosotros lo queremos ver desde la forma gráfica, el 7 es la cantidad de unidades que tengo o que quiero representar, y el 8 es la cantidad de partes en la que está dividida un entero. Bien, la fracción que dijimos, el número de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador, puede ser que sea, como en este caso, una fracción propia, porque tenemos menos de un entero, es decir, tenemos 7 partes de un entero que está dividido en 8 partes, o puede ser impropia, como en este caso. Si nosotros nos fijamos estos cuadraditos amarillos, cada uno de estos cuadrados está dividido en 4 partes. Y tenemos 4 acá, 4 acá, o sea 8, y en este tenemos solo 3. Por lo tanto, 8 más 3 son 11. Son 11 partes de algo que está dividido en 4. Es decir, si esto fuese, por decir, una pizza, una tarta, nosotros diríamos que tenemos 11 porciones de una tarta que está dividida en 4. Por lo tanto, tenemos 2 tartas enteras y de la última, que es la que no está completa, tenemos las 3/4 partes, es decir, tenemos 3 porciones de 4. Bien, si bien en estos casos ambas expresiones representan una fracción impropia, dijimos que nos da que tenemos más de un entero, esta expresión, la primera, 11 cuartos, está expresada en fracción justamente. Y en este caso está expresado como número mixto, donde el 2, que aparece solito, es la parte entera, es decir, tenemos 2 enteros, y
Luego aparece la fracción, que es una fracción que siempre va a ser menor a 1, porque representa justamente aquella que no está entera. ¿Bien? Dentro de lo que son las fracciones, nosotros también tenemos diferentes formas de expresar una fracción. Más allá de, como vimos en este caso, que podía ser en forma de fracción o en número mixto, la misma fracción la podemos expresar con otra fracción que se conoce como equivalente. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a expresar la misma proporción, pero en vez de expresarla con esos números, la vamos a expresar con otros números que pueden ser o números más chicos o números más grandes, pero no puede ser con cualquier número. Hay una relación entre esos números. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos 10 caritas. De esas 10 caritas, 4 son verdes. Entonces, 4 de 10 caritas son verdes. Pero también lo podemos ver como parejas de caritas. Entonces decimos, 2 de cada 5 parejas son verdes. Y la proporción es la misma, porque en definitiva, 2 parejas son 4 caritas y 5 parejas son 10 caritas. ¿Bien? Por lo tanto, de ahí podemos deducir que la fracción 4 décimos y 2 quintos son fracciones equivalentes. Y para poder deducir si dos fracciones son equivalentes, tenemos dos formas de hacerlo. Una sería decir, bueno, para ver si la proporción es la misma, nosotros lo que hacemos es decir, tenemos 4 décimos. El 4 y el 2 sabemos que son números que están en la tabla del 2, porque son pares. En el trabajo anterior nosotros vimos qué condiciones se tenían que dar para que un número sea par o múltiplo de otros números. Bien, entonces si al 4 lo puedo dividir por 2, y al 10 también lo puedo dividir por 2, si yo divido a los dos números por el mismo número, no pasa nada, no altera el resultado. 4 dividido 2 nos da 2. Y 10 dividido 2 nos da 5. Efectivamente, llegamos a esta proporción. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros queremos hallar una fracción equivalente, lo que vamos a hacer es tratar de multiplicar o de dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Y vamos a llegar a una fracción que va a ser equivalente. La otra opción que tenemos, si nosotros tenemos que determinar si dos fracciones que nos dan son equivalentes, es hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que comprobar que 4 décimos sea igual a 2 quintos. Entonces, lo que vamos a hacer para comprobar esto es multiplicar cruzado y ver si 4 por 5 es igual a 10 por 2. Si esto sucede, entonces esas fracciones son equivalentes. 4 por 5 nos da 20 y 10 por 2 también nos da 20. Entonces, efectivamente, podemos deducir que esas fracciones son equivalentes. Es decir, que representan la misma proporción. Bien, vamos a ir con el práctico. En el ejercicio 1 nos pide escribir la fracción correspondiente a la parte pintada. Entonces, recordemos, la parte pintada nos va a decir la cantidad de partes que nosotros tenemos, pero el total de partes, es decir, el denominador, lo vamos a sacar contando las pintadas y las no pintadas. Bien, en este caso tenemos un solo entero, por lo tanto, el numerador va a ser más pequeño que el denominador.
porque en total tenemos 4 partes, pero pintadas, que sería la que vale el numerador, tenemos solamente 3. Ahora, en el segundo y en el tercer ejercicio, nosotros vamos a ver que tenemos más de un entero. Entonces, acá abajo vamos a tomar cualquiera de las dos figuras y vamos a ver en cuántas partes está dividido el entero. Y acá arriba, para determinar el numerador, vamos a contar todas las que están pintadas acá y las que están pintadas en este segundo entero. ¿Bien? Por lo tanto, en estos dos casos, el numerador va a ser mayor al denominador. ¿Bien? En el segundo ejercicio lo que nos pide es escribir una fracción que represente la relación que hay entre diferentes unidades de tiempo. En el primer caso nos pide la relación que hay entre un minuto respecto a una hora. Entonces, primero, el minuto es un espacio de tiempo o una unidad de tiempo más chica que la hora. Por lo tanto, yo lo que tengo que ver es una hora, ¿cuántos minutos son? Nosotros sabemos que en una hora tenemos 60 minutos. Entonces, la fracción que nos va a quedar representando esta relación va a ser un minuto de 60 minutos, que sería la hora. Bien, lo mismo vamos a hacer con el resto de las unidades de tiempo. Tenemos un mes respecto a un año, un bimestre, o sea, 2 meses respecto de un año respecto a un siglo, recordemos que el siglo son 100 años, una hora respecto a un día, para lo cual debemos saber cuántas horas tiene el día, y un día respecto de una semana. Bien, entonces nosotros lo vamos a expresar en forma de fracción. Y acá por último, y digo por último para el día de hoy, vamos a ver una situación problemática que la vamos a resolver a través de la fracción. El problema nos dice así: Federico va a realizar un mural y necesita preparar un tono especial de violeta. Tiene varios potes de pintura blanca y varios de pintura violeta oscuro. Para preparar el color necesita mezclar 12 potes de pintura blanca con 4 de pintura violeta. Pero la pintura no le alcanza para terminar el mural. Entonces va a tener que preparar más, con la misma tonalidad. Y acá lo que yo necesito no es exactamente preparar la misma cantidad, pero sí que se conserve la proporción para que la pintura que prepare en una segunda instancia no sea ni más clara ni más oscura, sino que sea exactamente en el mismo tono. Entonces, ¿cómo van a intervenir las fracciones? Nosotros vamos a utilizar el numerador para un color y el denominador para el otro. Podemos utilizar cualquiera. Yo, por ejemplo, voy a poner para el numerador el violeta y para el denominador el blanco. Pero lo podrían hacer al revés tranquilamente, siempre y cuando respetemos que siempre va a ser el numerador tal color y el denominador el otro color. Entonces, violeta y blanco. Vamos a ver qué cantidades teníamos. En principio, nuestro dato era que teníamos al revés 4 potes de violeta y 12 potes de blanco. Entonces, lo que nos pregunta el inciso A es si quiero usar 6 potes de pintura con la misma tonalidad de violeta, ¿cuánta pintura blanca necesita para obtener el mismo tono? Entonces acá nosotros deberíamos llegar en un futuro a que esto sea igual a una fracción con numerador 6, que es nuestro dato, porque queremos utilizar 6 potes de pintura violeta,
y necesitamos ver cuántos potes de pintura blanca le tenemos que agregar para obtener la misma proporción. Entonces, vamos a ver qué cuentas hacemos. Nosotros tenemos que llegar del 4 al 6. Entonces, si nosotros buscamos algún número que multiplicado por 4 nos dé 6, no vamos a encontrar ningún número entero. Lo que podríamos hacer tranquilamente es decir, bueno, primero voy a reducir esa fracción. Es decir, voy a dividir por algún número que pueda dividir al 4 y al 12. El número más sencillo por el cual lo podemos dividir es por 2, porque si nos fijamos, el 4 termina en 4, el 12 termina en 2, son múltiplos de 2, entonces podríamos dividirlo por 2 para llegar a una fracción equivalente, pero con números más pequeños. 4 dividido 2 nos da 2, 12 dividido 2 nos da 6, acá no le puse el 2. Entonces ahora vamos a ver cómo llegamos a ese 6. El 2, si yo me fijo en la tabla del 2, encuentro al 6 como resultado. Entonces yo sé que 2 por 3 me va a dar 6. Por lo tanto, al 6 que tenemos acá abajo también lo voy a multiplicar por 3. Entonces, vamos a ver acá. 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Eso me permite deducir que voy a necesitar 12 potes de pintura blanca. Bien, con ese mismo criterio, nosotros vamos a contestar el resto de las preguntas. Nos dice, ¿y si usa 10 potes de pintura violeta, cuánta pintura blanca necesita para obtener el mismo tono de violeta? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, con la diferencia que acá, en vez de llegar a 6, vamos a llegar a 10, y obviamente en vez de llegar a 18, vamos a llegar a un número mayor a 18, porque si uso más pintura violeta, voy a necesitar más pintura blanca. Bien, en el punto C, nos cambia la incógnita. Nos dice, si usa 9 potes de pintura blanca, ¿cuánta pintura violeta necesita para obtener la misma tonalidad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer, en vez de tener el dato acá y la incógnita acá, o sea, en vez de tener el dato de violeta, que lo ponemos en el numerador, vamos a tener el dato del blanco, que lo vamos a poner en el denominador. Y nuestra incógnita va a estar dada en el numerador, porque lo que necesitamos justamente averiguar es cuántos potes de violeta va a necesitar si usa 9 potes de pintura blanca. Bien, y por último, nos pide por cada pote, pote de pintura blanca, qué cantidad del pote de pintura violeta necesita para obtener siempre el mismo tono. Entonces nosotros lo que vamos a ver es qué parte va a necesitar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es reducir esta fracción al máximo exponente, o a la máxima expresión, mejor dicho, para poder determinar qué porción de ese pote de violeta vamos a usar para mezclarlo con un pote entero de pintura blanca y así poder obtener el mismo tono de violeta que usa Federico en todo su mural. Bueno, espero verlos pronto, les dejo un beso grande y que les sirvan los videos. Chau, chau.